práctica no estamos haciendo eso. Ya. No, pero sí. Vale, ya vamos. Sí. Hola, Racha León. Tenemos cerveza, pero no tenemos micrófono. Así que os agradecería que hagamos lo posible para escucharnos los que vamos a estar aquí. Bueno, es una gozada. Es una gozada estar aquí y no es un decir. Realmente, hace ya muchos años que el otro José y yo nos conocemos, coincidimos en 1999, he llovido ya bastante desde aquello, coincidimos en el correo y desde entonces cada uno hemos estado en proyectos diferentes, muchas veces proyectos ajenos, y siempre hemos encontrado hueco para ponerte una cerveza, pues hablar de qué pensábamos de internet, qué pensábamos de la comunicación y qué pensábamos de más o menos cómo movía este mundillo. Hoy en día, José ha montado Alianzo, que es la empresa de medición en redes sociales y en internet que aspira a comerse el mundo, y nosotros hemos montado La Salve, hemos hecho renacer La Salve, hemos recuperado esa marca que estuvo en el mercado hasta 1978, que viene del siglo XIX, y que aspira pues, a algo tan sencillo y tan complejo como que Bilbao vuelva a tener una marca de cerveza de referencia, y que aspira pues, de Bilbao al mundo y ser capaces de hacer que la gente vuelva a brindar con lo que brindaban nuestros aitas, nuestros aitites y nuestras mamás. Y entonces, cuando nos proponemos meternos en esta aventura, obviamente lo que hacemos es entrar en las redes sociales, porque evidentemente uno tiene que utilizar todas las herramientas a su alcance y sobre todo las que pueden ser más eficaces para una empresa y un proyecto como el nuestro, en el que somos mucho más guerrilla que... Y lo curioso es que nos encontramos un año después de nacer que Alianzo nos sitúa como la sexta cerveza con más recorrido, con más presencia en redes sociales. Quizás es por eso, quizás es por las cervezas. Hasta ahora casi me olvido de La Salve, que yo sepa, no hemos llegado, ¿no? Habrá que ver si... para ver si pues subimos al quinto, pero a raíz de ahí empezamos a hablar y es cuando se nos ocurre organizar el tipo de eventos al que nos gustaría asistir, algo tan sencillo y tan complejo como eso. Entonces, cuando pensamos en alguien, pensamos en el otro José, que ahora nos lo van a presentar. Pensamos en un lugar que sea para nosotros importante, que sea un lugar referencial, uno de los bares para mí más bonitos de Bilbao, que es el Cinnamon, en el que estamos ahora, que además tiene una presencia importante en redes sociales, es seguramente el bar de Bilbao con más seguidores en Instagram, que lo hacen francamente bien, que además utilizan mucho el humor, que es de lo que venimos a hablar hoy aquí. Se permiten el lujo de subir chistes sobre Starbucks, subir chistes sobre los hipsters. Al final utilizan también esos elementos para reírse un poco de sí mismos y para tener esa cara más amable, ¿no? Por lo tanto, yo os emplazo a que una vez al mes nos juntemos, bien aquí, bien donde pueda ser los diferentes social afterwork, para que podamos, cerveza en mano, hablar de las cosas que nos gustan y para que esto sea un coloquio y que haremos nosotros preguntas, pero que desde luego estamos entre amigos y que en la medida de lo posible, cuanto más consigamos que esto sea una charla de bar entre personas que se caen bien, pues desde luego esto va a ser mucho más interesante. Muy bien. Mañana Starbucks 8:30 a ver, tengo que presentar a José. Aparte de leer su currículum, que me lo he traído aquí escrito porque es muy largo, voy a contar dos historias de cómo le he conocido virtualmente y en persona, porque creo que son ilustrativas y hasta divertidas. Virtualmente... Yo no las recuerdo, así que... Pero, seguro que no, porque nunca te las he contado. Quedo mal. Virtualmente te conocí buscando vídeos de la celebración de la Roja en Bilbao. Sí. Cuando, no sé si había ganado la final de la Eurocopa o del Campeonato del Mundo. Algo había ganado. Pero tenías un montón de vídeos de la gente celebrando allí en la Plaza Mundial. Yo estaba buscando para ilustrar un artículo y pues encontré ahí una... Los vídeos no eran míos, ¿eh? O sea, yo no los había grabado. Pero en eso no entramos. Físicamente te conocí en una movida... Ahora explico eso. Una movida contra la ley Sinde aquí en La Riaga, estábamos unos cuantos gamberros de los que estamos de aquí además, y yo creo que fue la primera vez que nos vimos en persona, sí, curiosamente siempre batallando, ¿no?
Bueno, ¿quién es José? Le conocéis de sobra, pero bueno, voy a resumiros y alargar alguna de las cosas. Es bloguero desde hace mucho tiempo. Cuando encontré esos vídeos estaban en su blog, desde, al menos que yo sepa, desde el 2007. Sí, algo así. Y además es un blog de éxito incontestable. En Euskadi es el blog número 1 sin duda, y yo creo que a nivel estatal también estás ahí entre los principales. ¿Por qué? Pues yo creo que el secreto es el humor y el no tener ningún tipo de, o casi ningún tipo de cortapisa, ¿no? Tú nos lo vas a contar hoy amplia y distendidamente. Y luego, pues además, pues tener una gran habilidad para contar cosas con sarcasmo, con humor, pero cosas de verdad, cosas de las que todos vivimos o vemos en los periódicos o vemos en la actualidad. Y bueno, pues supongo que tiene mucho que ver con tu trabajo habitual, que por la razón que sea, igual nos lo puedes explicar, se ha desarrollado especialmente en la televisión, sí, guionizando programas que tienen mucho de humor, también de actualidad, ¿no? Aunque últimamente estás menos en eso, estás más en ciencia y a ver, lo voy a leer por aquí. No me quiero olvidar de ninguna órbita laica de la 2, tiene TV2 y Ciudad K en la 2, ¿no? Son los programas de televisión en los que has estado creando y dirigiendo. Bueno, aquí también leo que hablas sobre política, pero realmente lo que te apasiona es la ciencia. No sé si es verdad o no, pero... No. ¡Ah, guionista! Tienes una sección además en la radio, a una persona por aquí además me ha dicho, yo le conozco de oírle todos los días en la radio, en el Hoy por Hoy, ¿no? Y otras más que palabras en Radio Euskadi. Y luego escribes en un montón de sitios en internet, aparte de tu blog de Mi Mesa Cojea, el diario.es, Ciencia Explora, y también has estado escribiendo en Público, en El Confidencial, en Orsay, El Correo, Rolling Stone y Jotdown. Algunos sitios míticos y otros menos míticos. Algunos que pagan y otros que no. Y bueno, ya termino con la frase de que en Mi Mesa Cojea publicas lo que nadie en su sano juicio publicaría. Sí. Esa es tu frase, esa frase sí que es textual tuya. Lo que nadie en su sano juicio me publicaría. Te publicaría, perdón. Pues nada, con eso yo creo que podemos empezar. Yo, de hecho, al hilo de esa frase, hablando con Marta Peirano, la Petit Claudin, que tenía un blog cultural hace unos años, seguramente el blog cultural más importante del Estado, decía que a raíz de tener el blog, de repente veía que en las revistas le pedían, no solo le permitían, sino le pedían textos mucho más brutos, sí, que lo que antes le hubieran permitido. ¿Tú notas eso o la gente precisamente por ese motivo te dice, córtate que te conozco? Depende del medio. A ver, cada medio tiene unas líneas rojas. Yo cuando me llaman de un medio nuevo para colaborar siempre pregunto cuáles son las líneas rojas. Y siempre hay una tensión inicial con la persona que tienes enfrente, porque lo primero que dices, ¡aquí no hay líneas rojas! Y 5 minutos después dice, pero acuérdate que no puedes hablar del rey, no puedes hablar del PSOE, no puedes hablar de... Entonces, una de las ventajas de colaborar con muchos medios es que yo al final puedo decirlo todo, pero no en todos los sitios. Es decir, como estoy en la serie Radio Euskadi, pues puedo... No hace falta que siga, ¿verdad? Si quiero llamar a hablar de elefantes y reyes y tal, pues obviamente sé que en una de las emisoras voy a poder y en la otra no. Si quiero hacer chistes sobre el PNV, sé que en Radio Euskadi probablemente no acaben de ser bien recibidos, pero en Cadena Ser van a ser recibidos con gracejo. El caso de lo de qué te permiten los medios, qué no, es curioso porque voy a contar cómo nace el blog. Lo siento los que lo habéis oído ya 400 veces, pero es muy ilustrativo de cómo a veces los medios se las arreglan para integrar lo que tú nunca creías que integrarías, ¿no? Mi Mesa Cojea, yo no leía blogs siquiera, yo era guionista porque todo el mundo tiene una parte oscura en su vida, yo era guionista del Hormiguero, y yo hacía un momento en que Pablo Motos, igual os acordáis, tenía un monólogo. Al principio del Hormiguero había un monólogo porque fue una época en la que Pablo Motos quería como ser un gran referente intelectual, ahora ya solo baila y hace... En fin, y hubo un momento en que intentaba hacer monólogos. Entonces nos contrató una serie de guionistas especializados, digamos, en la actualidad, para que le escribiéramos chistes. Y ya sabéis cómo son los monólogos, la estructura es siempre fija, ¿no? Cualquier monólogo de estos, los que hace Andreu, por ejemplo, llevan un titular y lo que se llama un remate, es decir, un chiste enlazado al titular, ¿no? Esa es la estructura básica de cualquier monólogo que podáis ver de actualidad. Entonces, yo estaba ahí escribiendo chistes y había una trama que a mí me apasionaba particularmente en aquella época, que era el secuestro de Maddie McCann. Seguramente muchos lo recordaréis. Maddie McCann, ¿cuánta gente sabe lo que voy a contar? Vale, no mucha, ok. Vale, sí, por aquí bastante, lo siento. Maddie McCann era una pequeña niña rubia que desapareció en el Algarve portugués, ¿os acordáis? Que
Y ahí hubo una trama que duró prácticamente un año, que se acusó a los padres, los padres dijeron que no, la policía portuguesa decía una cosa, llegó la Interpol, dijo otra cosa, se encontró ADN, sangre de la niña en el maletero, pero eso no probaba nada, porque al fin y al cabo, ¿qué prueba que haya sangre de una niña en un maletero? El hecho es que a mí aquello me interesaba mucho y quería hacer chistes sobre aquello porque me parecía, sobre todo, que los medios ingleses, los medios amarillos, los tabloides, estaban haciendo saña con aquello. Y yo le decía a Palomotos, le decía, tío, tenemos que hacer chistes sobre ello. Y él decía, a ver, somos el hormiguero, tenemos peluches, no podemos hacer chistes sobre una niña muerta. Y primero, la niña no se sabía si estaba muerta por entonces, y segundo, yo quería, mi obsesión era enfocarlo hacia el tratamiento mediático que se estaba haciendo de aquello. Y Pablo al final accedió y me dijo, vale, si encuentras un titular en los días sucesivos que claramente nos posibilite hacer un chiste, lo hago en televisión. Entonces, recordaréis que incluso se creó el Fondo Solidario, lo llamaban, ¿no? Salió el Papa, el que, yo no me acuerdo qué Papa era, que murió, ¿no? El que, ¿cómo? JP2. El Juan Pablo II, creo que era Juan Pablo II, hizo campaña diciendo que se diera dinero a los McCann, y Beckham también se dio, en general gente del espectáculo, y entonces la gente empezó a donar muchísimo dinero, y hubo un titular un día en El País que a mí me apasionó, y era el titular clave para hacer un chiste. El titular era que los McCann, este titular ahora, viéndolo con la distancia os va a parecer que es irreal, os reto a que lo miréis en Google, es real, que los McCann usaron el dinero del Fondo Solidario para acabar de pagar su hipoteca en Londres. Esto ocurrió, esto fue real, ¿vale? Los McCann usaron el dinero para eso. Entonces yo le enseñé ese titular a Pablo y le dije, bueno, estaremos de acuerdo en que esto no acaba de ser ético, incluso aunque seas Palomotos no es ético. Y me dijo, vale, ok, haz un chiste sobre ello. Yo hice varios chistes, se los presenté y hubo uno que gustó mucho. Y entonces él me lo compró y lo hizo en televisión. El titular unido al remate era así, y lo podéis ver en YouTube y en la página de 4, porque entonces el hormiguero era 4. Era, los McCann utilizan el Fondo Solidario para acabar de pagar la hipoteca en Londres. Y decía Pablo, mira qué suerte, la casa pagada y una habitación libre. El chiste era muy bueno, de hecho en la reunión de guión, sabéis que hay reuniones de guiones antes de todos los guionistas, les encantó, es buenísimo el chiste y tal. Entonces el caso es que Pablo lo hizo en el plató, es un programa en directo con público, hizo el chiste, hubo un silencio. Yo no he visto un silencio así en un plató en mi vida, llevo más de 10 años trabajando en televisión. Un silencio terrible, o sea, notabas a la gente quebrándose el alma por dentro. Y además, yo nunca solía estar en el plató, yo realmente me iba a mi hora, los guionistas nos mirábamos, pero ese día me quedé y dije, voy a ver el chiste de Maddie McCann. Y yo estaba detrás de cámaras, como estaban los guionistas siempre, y en ese momento, de hecho, si lo veis en YouTube, se ve, hay un momento en que Pablo lanza ese chiste, se hace un silencio descomunal, y Pablo aparta la mirada un nanosegundo de cámara, y vuelve. El receptor de la ira soy yo. En ese momento yo me di la vuelta y me piré, obviamente, apagué el teléfono y todo, dije, no quiero saber nada de Palomotos hasta mañana. A la mañana siguiente llegué, me llamó al despacho y me dijo, hostia, gracioso y tal, pero no vamos a volver a hacer chistes de niños muertos en el hormiguero nunca más. Y dije, vale, voy a llegar a tener razón. El hecho es que yo, el fin de semana, vine a Biló y me encontré con, ¿dónde estás? Ese tío, Sergio Monge, que es amigo mío y actual profesor de la Universidad del País Vasco, y entonces le conté toda esta historia y me dijo, pues hay una movida que hacen ahora los modernos que se llama blog, que es una cosa, tú te creas un espacio en internet y vuelcas ahí tu mierda. Y dije, pues mira, voy a hacerlo. Entonces así nace mi mesa cojea, por culpa de un trauma, claramente, con Palomotos. Y ese fue el primero de muchos que he tenido luego, traumas con Palomotos, digo. Y creé el blog, creé ese tipo de humor, empecé a volcar ese tipo de humor tan agresivo, con la coartada, de hecho, de que yo iba a hacer en ese blog el humor que un medio jamás querría. Curiosamente, lo que ha acabado pasando es que los medios me han acabado llamando para que haga ese tipo de humor en los grandes medios de comunicación. Ya hemos acabado, ¿no? Nos vamos. ¿Y los 3 posts anteriores? ¿Los? 3 posts anteriores que publicaste al de Maddie McCann. Creo que ¿Era la cortada? era una entrevista al jefe de ETA, ¿no? No me acuerdo qué había. 10 cosas que nunca verías en televisión. 10 mentiras. 10 cosas que nunca verías en televisión. 10 cosas que nunca verías en Y televisión. 10 mentiras sobre la tele. Y 10 mentiras sobre la tele, ni me acuerdo. ¿Y cuáles? No me acuerdo. O sea, yo no creé el blog, quiero decir, yo no creé el blog para hablar de Maddie McCann, sino para dar salida a ese tipo de humor. Luego hice una entrevista al fantasma de Maddie McCann y era una trama fuerte en mi vida aquella. Pero bueno, lo hice en general para dar salida a ese tipo de humor. ¿Los de atrás escucháis? Sí. Aquí hay sitio, también. ¿Y tenéis cerveza? ¿A alguien le falta? No. Pues adelante. Que no sea por cerveza. Sí.
A mí lo que me sorprende al final es cómo el humor ha llegado a terrenos... Hay una... A ver si soy capaz de formularlo bien. Yo soy fan, ¿vale? Corto de ahí, y eso es importante dejarlo. Soy fan de cómo comunicas, sobre todo porque siempre tengo la sensación que hay una estructura profunda detrás, que hay algo que quieres transmitir, que hay una idea. Sea sobre ciencia, sea sobre política, hay una manera de ver el mundo. Sí. Lo que me sorprende es que en algunos casos, cuando ciertas organizaciones usan el humor, estoy pensando en la policía, Sí. también dejan a las claras cuál es su manera de ver el mundo. Sí. El hecho de que ciertas organizaciones usen el humor les desnuda, porque al final acaban demostrando que al final la policía en Twitter empieza hablando de comportamientos que no son delictivos, que simplemente son puramente sociales, que te pueden parecer mejor o peor, pero que la policía te diga que no tienes que ir vestido, si tienes que ser chonio o reggaetonero, pues parece que tiene poco sentido. Al final es un eslogan, o sea, lo que yo conozco a Carlos y Carlos es el que llevaba las redes sociales de la policía, que es Iberdrola. Y al final es, a ver, el humor es una opción expresiva, digámoslo así. Es una opción expresiva. Tú puedes hacer un programa súper rojo, y ese programa súper rojo puede ser un programa informativo de La Sexta o el intermedio. Generalmente, cuando usas el humor, entra mejor. No solo tiene más éxito, sino que la gente lo recibe de forma más próxima, lo entiende mejor y lo analiza mejor. En el caso de la policía lo hicieron muy bien, en un momento en el que socialmente hay una tensión enorme. Si sales ahí y haces una manifestación, aparece un policía y te pega con una porra, ¿cuál fue su opción? Hagamos chistes, ¿sabes? Con una especie de vana esperanza de que si tú lees un chiste en Twitter luego no te acuerdas de que te pegaron ayer. Es difícil, es probable que te acuerdes de que te pegaron ayer, pero es una buena estrategia de marketing, pero no deja de ser una estrategia de marketing. La policía no es graciosa, de hecho la cuenta de Twitter de Carlos no es graciosa. Es graciosa en el sentido de que es graciosa una tía tuya muy mayor que se le va un poco la cabeza. O sea, quiero decir, no hay humor en la cuenta de la policía, es simpático, tiene su gracia, pero no es graciosa. Yo nunca me he reído con ningún post de la policía, jamás. Pero bueno, ha encontrado una manera expresiva suave, no agresiva. ¿Y crees, por ejemplo, que en tu caso, el hecho de cómo has hablado de la religión en Escépticos se hubiera permitido si no se hubiera hablado desde el humor? Quiero decir, cuando se habla de la religión católica y se mencionan los 6 prepucios... Sí, es que Jesucristo tenía 6 prepucios según la ortodoxia cristiana, es una cosa un poco rara. No, de hecho, ahora mismo en la actual ETV, ni siquiera con chistes podría decir que Jesucristo tenía 6 prepucios. Eso fue un momento muy claro en el que Pachi López, ETV se quedó descabezado y la gente corría por allí como pollos sin cabeza. Entonces le llegó un programa y como nadie se enteró, lo acabamos haciendo. O sea, en una televisión organizada como Dios manda, también me pasa en televisión española, y en televisión española Ciudad K hay una serie de chistes sobre religión que ahora mismo desde luego no, pero ni siquiera en la última era de Zapatero hubiera sido posible hacer algo así. ¿El humor suaviza? Sí, pero al final la gente que dirige medios tampoco es imbécil. Yo no puedo decir lo que quiera en ningún medio de los que trabajo. Y por ejemplo, una cosa que me ha gustado mucho, no sé si habéis seguido los últimos días, pero ha sido algo que creía que nunca iba a haber en internet, que es una discusión sobre machismo con posiciones diferentes en términos respetuosos. Sí, eso se refiere a una falsa discusión que tuve con Barbie Japuta, a quien probablemente conoceréis, es una columnista del diario, donde yo también colaboro. Tiene su historia. Unos días antes, yo hago un programa en la 2 que se llama Órbita Laica, donde hay una colaboradora que es una matemática andaluza que se llama Clara Grima. Ella escribió un post titulado Sormachismo en el diario, donde atacaba a Barbie Japuta. Y Barbie Japuta hizo otro post que se llamaba Sormachista, donde atacaba a Clara Grima, ¿no? Eran dos maneras distintas, por simplificar muchísimo, de entender el feminismo. Yo conozco a las dos, entonces me vi en mitad de una puta tormenta involuntariamente. Entonces les pedí un poco de tranquilidad y hablé con Barbie y se nos ocurrió la idea de yo hacer un artículo humorístico donde expreso una idea real sobre un concepto del feminismo que ahora os explico, y que Barbie me iba a dar la réplica. Entonces la idea era que yo lo publicaba antes, que la gente se enfadara o que sintiera lo que fuera, para ver que luego lo continuaba Barbie Japuta. Básicamente sobre un concepto que es el manspreading, no sé si lo conocéis, que básicamente consiste en la apertura testicular de un varón cuando se sienta en un espacio público de forma que constriñe a las mujeres de ambos lados, ¿de acuerdo?
Yo sostengo que eso es una tipología varonil, pero que la persona constreñida puede llegar a ser un hombre, y yo me declaro constreñido. De hecho, hoy mismo he volado desde Sevilla y he sido constreñido por un señor gordo que tenía al lado, y no tiene, en mi opinión, eso no tiene nada que ver con el machismo ni con el feminismo, es como cierra las putas piernas, anormal. Entonces, yo tengo esa opinión, Barbija Puta tiene otra, y bueno, cada uno escribió lo que opinábamos. Los dos con bromas. ¿Qué porcentaje de los tweets tú recomiendas que tengan un tono humorístico? Bueno, yo no tengo ni idea ni de internet ni de nada. Yo en Twitter pongo lo que se me va ocurriendo. Si es gracioso, es gracioso, y si no es gracioso, no es gracioso. Pero, por ejemplo, si tuvieras que hacer mañana el Twitter de la policía, Sí. ¿qué recomendación o qué es lo que harías? Si tuviera que hacer mañana el Twitter de la policía, antes de las 5 de la tarde yo la he detenido. Pero yo le recomendaría intentar hacer algo gracioso, de verdad. O sea, no cosas simpáticas, sino intentar hacer algo gracioso combinado con información, que es más o menos lo que ellos intentan. Yo ahora sigo, por ejemplo, ha creado una cuenta la policía local, si está aquí el community manager, lo siento. Y ahora, claro, es terrible porque la policía lo que ha conseguido es que todo el mundo intente ser gracioso. Y ves a la policía local de Bilbao que no es gracioso ni en persona, ni en Twitter, ni en nada. O sea, no es gracioso, tío. Ve y cierra un bar, pero no me hagas chistes porque no. Y, o sea, o eres... Al final hay una especie también como de intención de que todo tiene que ser gracioso ahora y todo el mundo tiene que ser gracioso, y hay gente que no puede ser graciosa. Rajoy, por ejemplo, a Rajoy es un ejemplo claro, ¿no? Cuando todo el mundo dice, es que Rajoy debería ser como Obama. ¿Cómo va a ser Rajoy como Obama? Con que hable y camine al mismo tiempo ya es un puto milagro. O sea, hay que pedirles a alguna gente y a algunas empresas con que cumplan los mínimos de psicomotricidad, yo creo que ya son bien. ¿Y MediaMarket? MediaMarket ni la sigo, pero les he visto alguna vez que han hecho como gracias medio atacando al cliente, ¿no? Pues sí. Y metiéndose con otras cuentas profesionales. La cuenta todo aquello del campo y... Eso en general no suele ser gracioso. El otro día hubo un incidente que sentó bastante mal en una empresa. El País hizo algo así como, puso un tweet que era algo así como, si quieres saber no sé qué, haz clic aquí. No sé qué era. Si quieres saber, yo qué sé, cómo acaba este vídeo, haz clic aquí. Eso lo puso El País. Y poco después El Español, el periódico Pedro J, puso, no hace falta que hagas clic aquí, acaba así, y se lo puso. Eso sentó súper mal, me consta, en el grupo Prisa, claro, tiene su lógica. Entonces, yo creo que hay que intentar ser gracioso tampoco sin torpedear al de al lado. En ese sentido, porque si tú eres MediaMarkt, o sea, si tú eres Starbucks, no, ¿por qué te vas a meter con Burger King si es la misma mierda? ¿Sabes? Eso quiere decir, entiéndelo, en definitiva, creo que hay muchas formas de hacer humor sin atacar al de al lado. Es como si la chanchara se pusiera a hacer chistes sobre la Guardia Civil, lo cual sería estimulante, pero solo estimulante. Y por entender el disclaimer que tienes en la página web en la que te estás ya protegido... Os suplico que dejéis de emplear palabras como disclaimer. Os lo pido, por favor. No sabré qué palabra traducir. ¿Cómo traducir ese aviso? Lo que pone en la página. Lo que pone. El aviso, ¿no? Lo que pone. Ese aviso en el que ya te curas en salud ante cualquier crítica y cualquier persona que se haya podido sentir ofendida de cualquier cosa que hayas podido decir. El perdón. Ese perdón previo. Ahora ya no, porque ya la gente es más condescendiente conmigo, pero al principio del blog tuve bastantes ataques, incluso alguno judicial grave desde un periódico de Londres, de Sun, y algún padre de una persona de ETA y tal. Bueno, digamos que tuve unos cuantos cristos bastante gordos. Entonces decidí hacer un perdón genérico, porque era agotador pedir perdón cada vez que escribía algo. Hice un perdón genérico que me sirviera para todo. Entonces lo hice Creative Commons porque yo creía que era útil para la sociedad que hubiese un perdón por en internet que cualquier persona pudiese mandar libremente. O sea, si alguien se enfadaba por algo que ha escrito Game, pues Game lo envía y ya está. Entonces lo tenéis en la página. Es un perdón que vale si ofendéis a cualquier minoría. Vale, o sea, alude a cualquier minoría, pide perdón por cualquier cosa que hagáis en vuestra vida digital. Y de hecho se usa bastante. Yo incluso alguna vez que me he enfadado me han enviado mi propio perdón. ¿No? Es muy humillante. Que digo, ¿por qué dices eso de mi programa? Y me han mandado mi perdón. Es como, no, eso no me vale. Si somos capaces de convertir esto en un coloquio, desde luego va a ser mucho más entretenido. Bueno, y las parodias estas que haces entrevistando a gente, evidentemente entrevistas que no has hecho, ¿no? Famoso No me lo de puedo ETA,
¿A Urkullu has entrevistado ya? Sí. Entrevisté, no, Urkullu no, es que Urkullu sería difícil. Sacarle El humor. fútbol no te sueles meter. No, es que de fútbol no sé nada. Entrevisté a Pachi López, entrevisté a Lehendakari, a Tomás Urkullu, porque no me sugiere gracia. ¿Y Artur Mas? Artur Mas yo creo que le entrevisté hace tiempo, pero ¿Y hoy qué le preguntarías? no, lo gracioso no es lo que le preguntes a Artur Mas, lo gracioso es lo que te responda Artur Mas. Lo gracioso de la ¿Qué te entrevista... responderías? A la No pregunta? lo sé, pero yo me imagino que si ahora tuviese que hacer una entrevista conmigo con Artur Mas sería probablemente... Se me ocurre que yo estaría muy turbado durante toda la entrevista porque todo el rato estaría como acariciándose el pene y yo estaría muy turbado porque no lo entendería por qué lo hace y probablemente tuviese 5 personas detrás. A mí ahora mismo creo que tiene mucha mejor entrevista el de Ciudadanos, este chico. Rivera. Creo que Rivera es el que tiene una entrevista buena. Además hay cierto tipo de personas que es muy difícil parodiar y Rivera es una de ellas. Es muy difícil, también pasaba con muchos políticos pasa, que realmente es muy difícil. De hecho, a mí varios titulares míos ficticios, el Mundo Today son expertos en esto, han acabado en páginas de diarios reales, porque ya llega un momento en que España es tan desquiciada, ¿no? que es muy difícil hacer un chiste y que la gente lo entienda como un chiste. Yo me acuerdo de un periodista de aquí que una vez me escribió diciéndome, le pido perdón si está aquí también, era uno de estos que era del país y le despidieron. Me escribió diciendo algo así como que sus niños lloraban por la mañana cuando me veían en la SER, una cosa súper loca, ¿te acuerdas? Luego la gente se extraña de que le echen del país. Porque realmente él se había creído alguna vez lo que yo decía en el país, en la SER. O sea, realmente hemos llegado a un punto en que la gente... Es difícil diferenciar la realidad de la ficción. Nos acabamos de enterar que hay unos correos electrónicos, el Watergate de la tortilla esta de Vitoria, están locos, que el alcalde sabía que no iba a ser la tortilla más grande, pero lo ocultó y llamó a están locos. Hoy han encontrado un polideportivo de 1.200 metros cuadrados en Madrid. Han tirado un tabique y han dicho, hay un polideportivo de 1.200 metros cuadrados. ¿Cómo puedes tirar un tabique y descubrir un polideportivo de 1.200 metros cuadrados? O sea, tú haces un chiste de, en Madrid tiran un tabique y encuentran un polideportivo de 1.000 metros cuadrados. Y te dice Pepa Bueno y dices, hostia. Esto es verdad, estaba en Portada del País, 1.200 metros cuadrados. La gente de ese pueblo no veía que había un polideportivo ahí, que tampoco... ¿Tú has oído eso? Es que no parece que estoy loco, pues seguramente hacen el país. Han encontrado un polideportivo de 1.200 metros cuadrados, lo han encontrado. Han tirado un tabique y han encontrado un polideportivo. Acabado. Con canchas de tenis y la hostia. Y es como, pero ¿alguien notaría que había un polideportivo en...? Tengo la sensación que solo lo has leído tú. Por favor, ¿alguien ha leído lo del polideportivo de 1.200? Gracias. Estaba en Portada del País. No estoy loco, han encontrado un polideportivo de 1.200 metros cuadrados que nadie había notado que estaba ahí. Es posible. ¿Qué quieres preguntar? Perdona. Sí, yo quería preguntarle dos cosas. Una, creo que era Ciudad K, cuando estaba en la Televisión 2, que creo que, si no recuerdo mal, en tu blog, es la pregunta, creo que tenía más audiencia en Internet que en la propia televisión. No sé si este dato es cierto. Probablemente. Y la segunda es, cómo a la hora de redactar, si quieres redactar con ironía en Internet, me da igual que sea en Telegram o en Facebook o tal, ironía estoy diciendo, ¿qué estilo literario debes utilizar para que se note que es ironía y que el que lo lee no se crea que estás de verdad? No sé si me entiendes. Sí, perfectamente. ¿Qué estilo o qué formas gramaticales o qué, digamos, indicaciones para que el que lo lee sea que realmente es ironía y no tengas que ponerle, oye, que esto va de irónico y tal? No sé si es posible. Perfecto. No, yo creo que es imposible escribir un texto irónico, esto me lo ha enseñado el tiempo, y que todo el mundo entienda que es irónico. De hecho, a mí, la primera vez que empecé a colaborar en la radio, antes de estar en la SER, fue con Almudena Cacho, que me dijo, la ironía en la radio no se entiende, pero hazla. Y luego en la SER me dijeron, la ironía en la radio no se entiende, pero hazla. Y yo, es muy complicado y tengo un ejemplo a ese respecto muy bueno. ¿Os acordáis que José María Aznar, que además de ser un hombre enormemente ilustrado, fue presidente de España, publicó un libro de memorias? ¿Os acordáis? De hecho fueron 2. Y cuando se publicó, a mí se me ocurrió una semana antes, lo publicaba Planeta, y una semana antes se me ocurrió publicar en el blog un fragmento. Entonces yo dije que Planeta me había mandado unos fragmentos en exclusiva de la biografía de Aznar y los puse. Y yo pensé, voy a llegar muy lejos porque no quiero que Planeta se enfaden, porque yo me llevo bien con Planeta. Esto es real.
Y entonces dije, voy a llegar súper lejos. Entonces voy a decir que Aznar vio a Dios, que él cuenta, yo vi a Dios una noche, tal, no sé qué. Bueno, durante meses la biografía aquella que escribí circuló como real. Salió en televisión, en periódicos, o sea, era Aznar que veía a Dios y se masturbaba, creo, no contaba que me masturbaba. O sea, hasta qué punto, o sea, yo deliberadamente quise llegar muy lejos para que quedase muy claro que era broma. Pero la gente dice, mira, Aznar se hizo un pajote después de la boda. Ok, normal. O sea, ¿cómo no se lo va a hacer? Es imposible entonces. No, es imposible. Vale, gracias. Es imposible que todo el mundo lo entienda. Siempre va a haber gente que lo entiende claramente. O sea, hay gente que entra en mi blog, hay muchos paracaidistas, como él entró en lo de la selección española, por cierto, fue que hubo un vídeo que alguien grabó en Moyúa, que era, se veía Moyúa vacío y de repente entraban un montón de gente con banderas españolas súper locos y se metían en la plaza. Entonces a mí se me ocurrió escribir un punto de vista, un artículo, desde el punto de vista del guardia civil que estaba esperando en la puerta ahí del edificio de la Guardia Civil, en el momento en que ve que viene toda esa gente y que ya está presto a matar, y de repente empiezan a gritar todos España, España. Y eso de nuevo, hubo gente que lo entendió, gente que lo entendió al revés, diciendo, voy a ahora que uno de Bilbao sea español. O sea, ¿Y no te sentiste ofendido cuando Periodista Digital se tragó que eras Pablo Coelho? no, intenté pararlo, de hecho. Una vez yo escribí un cuento inédito de Pablo Coelho. Que de nuevo era que Pablo Coelho en Navidades iba a sacar un nuevo libro y que Planeta, no me acuerdo quién es su editorial, Espasa, me había mandado un fragmento, un cuento en exclusiva para moverlo por internet y tal. Entonces creo que también era como un hombre que tenía mucha sed en el desierto y hacía el amor con un camello, y entonces al hacer el amor con el camello las estrellas brillaban más, un poquito el mundo Pablo Coelho. Y Periodista Digital, ese gran referente del periodismo libre, lo publicó. De hecho dijo, Pablo Coelho saca un libro en diciembre y aquí tenéis en exclusiva un relato. Yo imagino a los señores que ven ese periódico diciendo, joder, Pablo Coelho que a tope va, ¿no? Aquí poniendo camellos y la hostia, ¿no? Esto no se masturbaba. Una cosa muy... Están hablando su libro y hablan de que cuando Pablo Coelho dijo a la familia que quería ser escritor, lo metieron a un manicomio, le estuvieron dando descargas y que al final el tío asumió que... Sí, Pablo Coelho estuvo en un manicomio, esto es real. Claro, porque es brutal, me ha parecido impresionante. Sí, la gente no sabe, la gente que lee Pablo Coelho y dice, qué bonito, que sí, rompes una flor, las estrellas hacen... Pablo Coelho está loco, pero loco oficial. O sea, os impelo a que leáis Pablo Coelho en Wikipedia. Pablo Coelho ha estado en el psiquiatra un montón de veces, pero alguien ahí, una editorial, dijo, el tío este nos va a hacer de oro, pero es un señor que está mal de la puta cabeza. Yo, para Por José favor. Antonio. El nuevo humor político tiene más que ver con el odio encubierto que con la risa y los chistes, y en la actualidad el odio tiene que ver con las irritantes payasadas políticas. ¿El nuevo humor político qué es? Una forma de, no sé, lo que está surgiendo, o sea, lo Pero el que se nuevo está humor- viendo. Pero el nuevo humor político es igual que el antiguo, o sea, ¿Cómo lo diferencias? No sé, tú lo ves pero no igual. hay nuevo humor político, No hay es... nuevo. O sea, ¿te refieres, por ejemplo, a un ejemplo de algo? ¿El intermedio? No, de tele no. A ver, cuando hablamos...